Hola chicos, Historia del arte y de la cultura, el número 2. Bueno, vamos a dejar ya entonces a la Tierra, que la hemos cogido de marco para la aparición póstuma y ultimísima del hombre, y ahora ya cogeremos ese puntito final donde aparece el hombre y lo vamos a ampliar. Lo metemos bajo la lupa y ahí ya empezamos con la prehistoria. Es decir, ahora ya el protagonista ya no será la Tierra, sino que será el hombre. Dice, división, ya te dije que dónde estaba la partición y en qué se distingue la prehistoria de la historia. La historia es cuando empiezan a aparecer documentos escritos. División de la prehistoria. Te leo, porque si no me voy a perder otra vez. La prehistoria comprende dos etapas fundamentales. Prehistoria. Prehistoria. Dos etapas fundamentales. La edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra en la que el hombre construye sus utensilios principalmente de piedra. La edad de los metales, durante la cual fundamentalmente fabrica sus enseres, útiles, herramientas, en metal. La edad de piedra se divide en dos periodos. Paleo, lítico, hemos dicho que litos es piedra y paleo antiguo, o periodo más antiguo, en el que el hombre solo sabe tallar la piedra. Tallar es cortar a golpe. Y neolítico, nuevo, piedra nueva, periodo nuevo de la piedra, más moderno, en el cual ya sabe pulimentarla, no solo partirla, ¡zas!, sino que sabe, oye, ya pulirla significa suavizarla, como cepillarla, para que tenga una forma más uniforme, la superficie. Eso es la pulimentación, pulirla, pulimentarla, al mismo tiempo que aparecen. O sea, ya aquí solo es tallar la piedra, y aquí es capaz de pulimentarla, pulirla. Y simultáneamente con la piedra aparecen ya cosas tan importantes como la cerámica, estamos hablando del neolítico, la cerámica, la agricultura o cultivo del campo, la domesticación de animales, y empieza el pastoreo, etc. Y el tejido, con la elaboración del hilo, cogiendo fibras naturales, del pelo de animal, etc. Hace el hilo y con el hilo luego lo entreteje, lo urde y consigue la tela, el tejido, los telares. Y el hombre se convierte de nómada, que significa que va de lado a lado buscando su sustento. ¿Por qué? Porque o por la estación de la Tierra se producía ahí ese producto y al cambiar de estación tenía que ir a otro que ya no se producía en esta estación, o porque esquilmaba el producto, no sabía cultivarlo, sencillamente lo cogía y cuando ya no había más, pues a buscar más. Por eso era nómada, tenía que moverse en búsqueda de fuentes nuevas de alimentación. Y entonces, luego con la llegada de la cerámica, la agricultura, la domesticación, tal, se convierte en sedentario. Sede significa sitio, permanecer en un sitio. Sedere es sentarse, estarse quieto en un sitio, construyendo ya su morada.
El Paleolítico, a su vez, se divide en Paleolítico inferior o primero y Paleolítico superior. Periodos de distintos grados de civilización. Entre el Paleolítico y el Neolítico existe la etapa intermedia, que ya te la has podido imaginar, que sería la del Mesolítico. Del Mesolítico. Entre el Paleolítico superior y el, inferior y el Paleolítico superior está el Mesolítico. Y de la edad de los metales, propiamente dicha, comienza con el uso del bronce, y comprende dos periodos: la edad del bronce y la edad del hierro. La metalurgia del bronce era mucho más fácil porque es la aleación de dos metales de un punto de fusión bastante más bajo que el punto de fusión del hierro. Y el hierro, además de tener un punto de fusión más alto, creo decirlo bien, necesitaba otro proceso de reducción químico para sacar los átomos de hierro de los átomos de los silicatos y carbonatos con los que estaba unido en las menas del hierro, y a veces solamente del oxígeno, las hematites y todas las menas del hierro. Las distintas etapas de la prehistoria, muy importante esto que voy a decir, no se desarrollan ni terminan simultáneamente en todos los países, ¿qué va? Sino que por el contrario, cada región, cada comarca, cada zona grande llega en momentos distintos a cada nuevo periodo cultural. Así, por ejemplo, fíjate, mientras en los milenios, es decir, cuarto y tercero antes de Cristo, es decir, en los años 3000 y pico a 2000 y pico antes de Cristo, la Baja Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, en Asia, y Egipto, desarrollaban ya brillantes civilizaciones semihistóricas o históricas, es decir, ya con una escritura y producción de bibliotecas enteras. Mientras tanto, mientras sucedía eso, en los países de Europa Central, Alemania, Francia, Bélgica, incluida España, y Occidental, comenzaba el Neolítico, es decir, empezábamos a partir las piedras y a ver si sacábamos un poquito de filo, para poder rajar la carne o arrancarla de los huesos de los animales. Fíjate qué desacompasado, qué desfasada va la historia de la cultura sobre la Tierra. Aún hoy día sería fácil encontrar todavía algún pueblo, alguna cultura que estuviera en la edad de la piedra. Aunque los sistemas de difusión actuales han sido espectaculares y les ha hecho a esos pueblos dar un salto que el resto de la humanidad tardó millones de años, y ellos, en un periodo de 10-20 años, han ido de la lanza y la flecha con punta de piedra al móvil, a la tablet, al automóvil y al avión. Bueno, así es la Tierra. La era cuaternaria en Europa, las glaciaciones. Esto entronca con el vídeo anterior, las glaciaciones. Durante la era cuaternaria, que era la segunda época del Cenozoico, de la época de la Tierra del Cenozoico, animales nuevos,
que precedió a la actualidad geológica, ya te dije que la Cenozoica, donde estaba el Cuaternario con las glaciaciones, a continuación venía ya la actualidad geológica. Cenozoica, actualidad geológica. Pues dice, hubo en Europa 4 periodos de clima muy frío o glaciales, en los que extensas regiones noreuropeas quedaban sepultadas por un inmenso glaciar, mientras otros glaciares locales cubrían también los Alpes y las montañas más elevadas. Estas 4 etapas frías alternaron con 3 periodos de clima cálido, caliente o interglaciales. Además, hubo un periodo preglacial, es decir, antes de que empezasen las glaciaciones, y otro posterior a las glaciaciones, que a ese se le llama epiglacial. Epi significa sobre. O sea, un periodo de las 4 glaciaciones, el preglacial y, a continuación de la última, el epiglacial. Pre, anterior, epi, puesto por encima de las glaciaciones. Al final de la era cuaternaria, la superficie de Europa y en general la de la Tierra quedó geográfica y geológicamente tal como está hoy, comenzando la actualidad geológica. Las industrias humanas más antiguas de Europa occidental y que nos revelan ya la existencia de seres humanos corresponden al comienzo de la era cuaternaria. De la era cuaternaria, que era parte de la Cenozoica. O sea, al periodo preglacial. En el periodo preglacial aparece el hombre, el Homo. A esto voy a dedicar el vídeo siguiente, a la evolución del Homo unido al Paleolítico, Neolítico, etcétera, etcétera, y a las glaciaciones. Dice que nos revelan ya la existencia de seres humanos. Corresponden al comienzo de la era cuaternaria, o sea, al periodo preglacial, en el cual se inició la primera glaciación. El Paleolítico tuvo su desarrollo durante toda la era cuaternaria. El Mesolítico corresponde a la etapa de los últimos fenómenos epiglaciares y el Neolítico, o sea, el Mesolítico dice que corresponde el Paleolítico a las glaciares, paleo, el Mesolítico al epiglacial y el Neolítico ya a la actualidad geológica. Y ahora empieza ya la vida humana en el Paleolítico inferior. Vamos a ver cómo vivían nuestro Pedro y Pablo Picapiedra. A ver si encontramos los troncomóviles y oímos los gritos de euforia de aquellos simpáticos dibujos. El Paleolítico inferior, estamos ahora ya con el Paleolítico, inferior o primero. Se desarrolló durante periodos de clima muy frío, los glaciares, y otros intermedios, los interglaciares, ya lo hemos dicho. Los hombres del Paleolítico inferior vivían al aire libre, si hacía buena temperatura, o bien utilizaban refugios naturales como cavernas y abrigos rocosos. Habría estaciones en que podrían estar al aire libre y estaciones más frías en que por la noche al hueva. Se agrupaban en pequeñas hordas o grupos mínimos, pandillas, diríamos hoy, hordas, y andaban errantes de un lugar a otro en busca de sustento. Eran cazadores y recolectores nómadas. Es decir, el hombre era cazador y recolector. Recoge el fruto, no lo propicia, no lo siembra, no lo planta, recoge lo que la tierra da. Recolectores. Y esto le llevaba a ser nómadas. Es decir, ir de parte a parte.
No conocían, lógicamente, ni la agricultura ni la ganadería, alimentándose de la caza y la pesca, y sobre todo de productos vegetales, frutos, raíces, tallos, algunas hojas, hierbas, etc. Acampaban en las cuevas y especialmente a orillas de los ríos, porque allí acudían los animales a beber. Y además de agua y caza, tenían pesca para su alimentación y abundantes piedras de los ríos rodados para tallar sus utensilios. Para cazar los animales cavarían, es de suponer, fosas, trampas, en los caminos de los abrevaderos por donde los animales iban a beber, que cubrían con ramaje. Y además de practicar el ojeo y el acecho, como acecha un lince o como acecha un tigre, el hombre también tuvo que hacerlo para cazar, procurarían espantarlos para dirigirlos hacia las trampas que ellos habían preparado o donde había otros cazadores apostados. Esto se sigue haciendo. La caza del jabalí hoy se hace así. Unos con jaurías de perros tienen que espantar al jabalí para llevarlo hacia donde están apostados los cazadores. Bueno, pues esto el hombre, fíjate, ya lo hacía nada más aparecer sobre la tierra. Y además procurarían espantarlos provocando incendios. El incendio, sabes que da pavor y terror a los animales, tal como aún cazan en algunos pueblos primitivos actuales. Aquellos hombres primitivos conocían y utilizaban ya el fuego, que es la mayor conquista realizada por los hombres del Paleolítico inferior. Es decir, si en el Paleolítico inferior hemos de ponerles una medalla, te diríamos sí, os lo merecéis. ¿Por qué? Porque aprendisteis a manejar el fuego. Gracias a ese fuego no murieron durante las glaciaciones y la raza humana pudo superarla, sobrevivir. Se han encontrado esqueletos dentro de fosas de aquella época en actitudes violentas y acompañados de utensilios y alimentos, lo que prueba la existencia ya, por lo menos a partir de la etapa final del Paleolítico, que se llamó la Musteriense, una de esas palabras cogidas de los sitios especiales o concretos donde se encontraba testimonios de ese comportamiento humano, musteriense, o etapa final, de prácticas, dice que ya había prácticas funerarias y sentimiento religioso. O sea, ya había en el Paleolítico inferior, prácticas funerarias y sentimiento religioso. La creencia, la sensación, dentro de sus limitaciones y necesidades enormes para subsistir, el deseo de superarlas le hace concebir un más allá. Fuerzas que le exceden, que le superan, y tratará de invocarlas, tratará de atraerlas, tratará de congraciarse con esas divinidades que muchas veces no era un concepto de un ente superior deico, como podríamos hacer hoy, sino basado en el animismo, es decir, en sus antepasados, los que a él le habían dado la vida, los que a él se la habían propiciado, los que a él se la habían facilitado, pasaban un más allá, pero ellos seguían necesitando ese padre, esa madre, ese protector, y entonces lo deificaban. Y a veces incluso los enterraban debajo de sus viviendas para que siguieran con ellos, protegiéndoles. El animismo. La industria en el Paleolítico inferior. Es decir, ¿qué es lo que hacía la industria? Ya te
he dicho que no pienses en fábricas. Las primeras industrias cuyos restos han llegado hasta nosotros son las tallas de piedra. Tallas de piedra. En las cuales se distinguen dos técnicas muy diferentes. Las hachas o piezas de talla bifacial, piezas de talla bifacial, que no significa ni más ni menos que bi, dos, facial, caras, dos caras, es decir, talladas la piedra por una cara y por otra, para conseguir la agudeza y el corte. Bifacial, a dos caras. Y entonces eso da el hacha. Y las lascas, que ya son inferiores, es decir, que realmente tendríamos que haber puesto primero las lascas y luego la talla bifacial, las lascas, o fragmentos de piedra desgajados de un núcleo por percusión. ¿Qué palabras? Núcleo, digamos, sería el canto rodado. Entonces tú le das un golpe con otro, más duro que él, y salta como una especie de lentícula. ¡Cha! Esto sería una lasca. De aquí, si eran grandes y tenían una forma que las hacía manejables, utilizaban su corte para los distintos menesteres. Utilizaban sus posibles dentados para rascar. Utilizaban sus piedras más afiladas como buriles. En fin, todo lo que el hombre tenía que hacer con las pieles de animales, con la carne de animal, para manejar o tratar la madera, el bambú, etc., con algo más duro. Esto lo he vivido. Sí. Cuando yo era niño, en la región de Castilla, fabricaban unos grandes trillos. No estaba mecanizado el campo todavía, que era una plataforma de maderas muy pesadas, con toda la parte inferior incrustada de piedras lascas. Y ahí estaba mi amigo, el señor Juan, el trillero que llamábamos. Se iba al río con una bolsa y cogía las piedras más duras, de sílex, blanquitas, esas pero muy duras, que si das una con otra así, son capaces de transformar el golpe, la energía cinética, en calorífica. Y toda esa energía se vuelca en alguna partícula que sale incendiada, incandescente, y eso la chispa. Mira, hace chispas. El famoso pedernal, con el que durante tantos siglos el hombre lo ha utilizado para encender fuegos. Sería eso. Bueno, pues el señor Juan, con un mazo especial, arrancaba las lascas de los morrillos, de los cantos rodados de río, y hacía un montón de lascas. Y luego, parece que lo estoy viendo sentado, con un mazo de madera, las iba clavando en el reverso del trillo, en oquedades que había hecho antes con un pequeño formón muy finito, como pequeñas zanjas, para que la lasca, pequeñas zanjas, para que la lasca, esto sería la madera, para que la lasca se quedase ahí, incrustada, clavada.
Y estos cortes eran los que luego, al ser arrastrados sobre la mies, sobre las espigas secas, irían rompiendo, triturando la paja y desgajando los granos de la espiga. Luego vendrían los otros procesos, pero este era el proceso de trillado, con lascas, todavía. Y hay un rito religioso sanitario que es la circuncisión o la operación de fimosis, que se llama, que es cuando en el pene masculino el glande tiene dificultades para salir del prepucio y entonces no es fácilmente limpiable. Pues para prevenir esto ya, y en una cultura como la judía, se lo hacían ya, va a prevenir todos los niños varones cuando nazcan circuncidados. Y se les cortaba una rodaja del prepucio, o piel que recubre el glande, de la parte terminal, y para cortarlo utilizaban un cuchillo de piedra. Y alguno dirá, ¡qué bárbaros! No, es que la piedra, la lasca, recién arrancada, de dos zonas que no habían tenido nunca contacto, es decir, que estaban en el interior de la piedra, no habían tenido contacto nunca con el exterior, suponían que eso estaba virgen, estaba limpio. Hoy, a la luz de la bacteriología, diríamos, pues sí, tenían razón, porque las bacterias, lógicamente, estarían en las capas externas. Y cortaban el prepucio al niñico con un cuchillito de piedra recién hecho. ¿Qué uniones tiene a veces lo más antiguo con el día de hoy? Y por supuesto, si te encuentras en el campo, necesitas cortar un cordón, una cuerda, lo que quieras, y no tienes nada, ni cuchillo, ni navaja a mano, pues seguro que muchas veces has cogido dos piedras, plan, 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 y una piedra sobre otra, has roto ese cordón, ese lazo, o lo que sea. O, si has encontrado una piedra que tenga un poco de corte, pues ras, y la has utilizado para cortar. Lógica. O también puede ser quizás que lo llevemos en la sangre, como llevamos en la sangre esa atracción por el fuego. Te quedas mirando las llamas, te quedas embobado. Tienes ahí la tele con un programa y tú estás viendo las llamas y te atraen más que la tele. Yo digo que eso es porque el hombre de las cavernas, de las glaciaciones, del Paleolítico, se había pasado muchísimas horas mirando los rescoldos de ese fuego que había que mantener para el día siguiente. Ese fuego que al principio no sabían hacerlo, que lo cogían de los fenómenos naturales de rayos, chispas, etc. Y lo mantenían. Había que mantenerlo en el poblado. Luego aprenderían a hacerlo, con el famoso rozamiento de los palos o el pedernal y la yesca. En fin, ya me he extraviado por ahí. Dice, en las industrias de bifaces, en las industrias de bifaces, y acabo ya este vídeo, de piedras talladas por las dos caras que se desarrollan a lo largo del Paleolítico inferior, el utensilio predominante es el hacha de mano, que presenta diversas formas, siendo la más frecuente la de almendra o amigdaloide. Forma de almendra, que sería una cosa así, afilada por ahí, cortada con lascas, quizás más ancha, y por esta parte podría ser atada, cogida a un palo, a un hueso de animal, etcétera, para ser manejada a golpe. Estas hachas servían como armas
o como instrumentos para cortar, machacar o excavar. Algunas eran utilizadas cogiéndolas directamente con la mano, de lo que deriva su nombre, que en francés lo llamaron el coup de poing, es decir, el puñetazo, con una piedra, zas, zas. Mientras otras estarían sujetas al mango de madera o de hueso. La vida del hombre en el Paleolítico superior. Bueno, hasta aquí el Paleolítico inferior. A ver, de lo que me he olvidado, así. Pero esto yo creo que ya te lo puedo hacer en el vídeo siguiente, que es un vistazo sobre la evolución del hombre. Mientras hacía estas cosas, ¿qué hombres, qué homos aparecieron sobre la faz de la Tierra? Sí, te lo voy a dejar para el tercero. Bueno, hasta aquí hemos llegado y vamos desarrollando poco a poco. No te olvides de coger todas estas materias, nombres, etcétera, e irlos viendo. Yo no te puedo poner los dibujos, pero ya hay fotografías impresionantes de todo esto que te complementarán estas modestas lecciones. Hasta luego.